Bienvenidos a un nuevo episodio de El Relator Oscuro. Soy su anfitrión y hoy nos adentraremos en uno de los temas más perturbadores del comportamiento humano: niños que han cometido crímenes atroces. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos sobre los casos más oscuros de la historia criminal. Lo que estás a punto de escuchar puede resultar perturbador. Estos casos nos obligan a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la inocencia infantil y los límites de la maldad humana. ¿Nacen así o se hacen? ¿Es posible que un niño sea un psicópata? Acompáñame en este viaje a las profundidades de las mentes más perturbadas que, a pesar de su corta edad, han dejado una huella imborrable en la historia criminal. En las calles de Buenos Aires a principios del siglo XX, un niño de apariencia insignificante sembraba el terror entre las familias. Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo, comenzó su carrera criminal a la temprana edad de 9 años. El 29 de marzo de 1906, Cayetano llevó con engaños a una niña de apenas 3 años a un terreno baldío. Lo que sucedió después desafía toda comprensión. La atacó brutalmente y terminó enterrándola viva. Este sería solo el comienzo de una serie de crímenes que conmocionarían a toda Argentina. A medida que crecía, su sed de violencia aumentaba. Atacaba principalmente a niños pequeños, a quienes atraía con dulces o juguetes para luego llevarlos a lugares apartados. Allí los torturaba, abusaba de ellos y en al menos 4 casos confirmados, los asesinaba con una crueldad inimaginable. Lo más perturbador de Cayetano era su absoluta falta de remordimiento. Cuando fue finalmente capturado a los 16 años, tras el asesinato de Gesualdo Giordano, un niño de 3 años a quien quemó con cigarrillos antes de matarlo, confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió simplemente: "Me gusta ver sufrir". Las autoridades intentaron contenerlo en varios asilos, pero ninguno pudo manejarlo. Finalmente fue trasladado al penal de Ushuaia, el más austral y severo de Argentina, donde murió en circunstancias no del todo claras en 1944, a los 47 años. Algunos dicen que fue asesinado por otros reclusos, otros que murió de hipotermia. Lo cierto es que su legado de terror persiste como uno de los casos más perturbadores de psicopatía infantil en Latinoamérica. ¿Continúas con nosotros? Si te está gustando este relato, no olvides dejar tu like y compartir este video con aquellos que disfrutan de las historias criminales más oscuras. Ahora, continuemos con nuestro recorrido por las mentes más perturbadas. En la España de los años 60, un caso conmocionó a la sociedad murciana y dejó una huella imborrable en la criminología infantil del país. Piedad Martínez del Águila, una niña de apenas 12 años, protagonizó una serie de crímenes que desafían toda comprensión. Entre el 4 de diciembre de 1965 y el 4 de enero de 1966, Piedad envenenó sistemáticamente a 4 de sus hermanos, cuyas edades oscilaban entre los 9 meses y los 6 años. Lo hizo utilizando sustancias letales como DDT y cianuro de potasio, que administraba en pequeñas dosis para no levantar sospechas. La familia, numerosa y humilde, no sospechaba que la causa de las misteriosas muertes de los pequeños estaba dentro de su propio hogar. Cuando finalmente las autoridades comenzaron a investigar el patrón de fallecimientos, los análisis toxicológicos revelaron la presencia de venenos potentes en los cuerpos de los niños. Al ser interrogada, Piedad confesó sus crímenes con una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Según algunos reportes, la niña explicó que lo hacía porque había demasiados niños en casa y ella quería más atención y comida para sí misma. Otros informes sugieren que podría haber sido víctima de abusos, aunque nunca se confirmó. Oficialmente, dada su corta edad, Piedad no fue juzgada como una criminal adulta. Fue recluida en un convento por un tiempo indeterminado, donde supuestamente recibió tratamiento psicológico. El caso fue mantenido en relativo secreto por las autoridades franquistas.
y hasta el día de hoy se desconoce su paradero final o si recibió algún tipo de rehabilitación efectiva. El caso de Piedad Martínez representa uno de los ejemplos más perturbadores de psicopatía infantil en la historia de España y plantea interrogantes inquietantes sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que se manifieste en edades tan tempranas. En mayo de 2015, un caso sacudió a México y al mundo entero. En Aquiles Cerdán, Chihuahua, dos gemelos idénticos de 15 años, Jesús David y Jorge Eduardo, junto con otros 3 menores, Valeria Janet y Alma Leticia, ambas de 13 años, e Irving de apenas 12, protagonizaron uno de los crímenes más perturbadores en la historia reciente del país. Lo que comenzó como un juego de secuestro terminó en una pesadilla real. El grupo atrajo a Christopher Raimundo Márquez Alvarado, un niño de 6 años, a un área abandonada cerca de su vecindario. Lo que sucedió después desafía toda comprensión humana. Durante horas, torturaron al pequeño, lo mutilaron y finalmente lo apuñalaron hasta causarle la muerte. Las investigaciones revelaron detalles escalofriantes. Los menores habían atado a Christopher, le vendaron los ojos y lo golpearon repetidamente. Le arrancaron los ojos mientras aún estaba con vida y lo apuñalaron múltiples veces. Algunos de los participantes declararon posteriormente que pretendían realizar un ritual satánico, aunque los investigadores nunca pudieron confirmar esta motivación. El caso generó un intenso debate en México sobre la responsabilidad penal de los menores. Jesús David, considerado el líder del grupo, fue sentenciado a 9 años y 6 meses de prisión, la pena máxima para menores en el estado de Chihuahua. Su hermano gemelo, Jorge Eduardo, fue diagnosticado con discapacidad intelectual moderada y declarado inimputable, ordenándose para él un tratamiento psiquiátrico obligatorio. Lo más perturbador del caso fue la aparente normalidad de estos niños. Provenían de familias comunes, asistían regularmente a la escuela y no tenían historiales previos de violencia extrema. Este caso plantea preguntas inquietantes sobre cómo la dinámica de grupo puede potenciar comportamientos violentos y sobre los límites difusos entre el juego infantil y la crueldad más absoluta. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por acompañarme en estos relatos oscuros. Recuerda activar la campana de notificaciones y dejar tu comentario sobre qué caso te ha impactado más. Ahora, continuemos con nuestra exploración de las mentes más perturbadoras. En marzo de 2025, un caso conmocionó a España y podría convertirse en uno de los más impactantes de la historia criminal del país. Daniel, un niño de apenas 14 años y 3 meses, fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Belén Cortés, una joven educadora social que trabajaba en el piso tutelado donde él residía. Lo que hace este caso particularmente perturbador es la extrema juventud del presunto asesino y la brutalidad del crimen. Según las investigaciones, Daniel y otro compañero del chalet tutelado propinaron varias palizas a la educadora que les cuidaba. En un momento dado, le colocaron un cinturón alrededor del cuello y la asfixiaron hasta causarle la muerte. Lo más escalofriante es el detalle temporal. Si Daniel hubiera cometido este crimen apenas 3 meses antes, cuando aún no había cumplido los 14 años, habría sido completamente inimputable ante la ley española. Sin embargo, al haber cumplido los 14 años en diciembre, puede ser procesado por el sistema de justicia juvenil. Daniel ya había cometido otros delitos en los escasos 3 meses desde que alcanzó la edad de responsabilidad penal, razón por la cual se encontraba en el piso tutelado con requerimiento judicial. Este patrón de comportamiento sugiere una escalada de violencia que culminó en el homicidio de quien intentaba ayudarlo. Si se confirma su participación en el asesinato, Daniel se convertirá en uno de los asesinos más jóvenes de la historia de España, superando incluso a Rafael Fernández García el Rafita, quien con 14 años y 5 meses participó en el secuestro, violación y asesinato de la joven Sandra Palo, otro caso que conmocionó a la sociedad española. Este caso reciente
plantea interrogantes fundamentales sobre el sistema de protección de menores, la detección temprana de comportamientos violentos y los límites de la responsabilidad penal en edades tan tempranas. Entre 1938 y 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Japón estaba inmerso en el conflicto global, un terror silencioso acechaba en las calles de Shizuoka. Seisaku Nakamura, un adolescente que comenzó su carrera criminal a los 14 años, se convertiría en uno de los asesinos más jóvenes y prolíficos de la historia japonesa. Su modus operandi era tan simple como brutal. Atacaba a personas prácticamente al azar, aunque mostraba una preferencia particular por mujeres jóvenes, a quienes intentaba violar sin éxito antes de asesinarlas. Armado con un cuchillo, Nakamura apuñalaba a sus víctimas con una violencia desmedida, mostrando una frialdad absoluta ante el sufrimiento ajeno. Lo más perturbador del caso fue que entre sus víctimas se encontraba su propio hermano, a quien asesinó sin mostrar el menor remordimiento. En otro episodio particularmente atroz, masacró a una familia completa de 4 miembros, incluyendo a 2 niños pequeños, mientras dormían en su hogar. Para cuando fue finalmente capturado, a los 17 años, Nakamura había acumulado 9 víctimas confirmadas, aunque se sospecha que el número real podría ascender a 11. Durante su juicio, mostró una indiferencia absoluta ante los cargos presentados contra él, comportamiento que los psiquiatras de la época identificaron como claros signos de psicopatía. En un Japón tradicional, donde los crímenes violentos eran relativamente raros, especialmente los cometidos por menores, el caso de Nakamura causó una conmoción social sin precedentes. Fue sentenciado a la pena capital y ahorcado en 1943, convirtiéndose en uno de los criminales más jóvenes en ser ejecutados en la historia moderna de Japón. Su caso sigue siendo estudiado por criminólogos japoneses como un ejemplo temprano de psicopatía juvenil y plantea interrogantes sobre cómo un adolescente pudo desarrollar tal nivel de violencia en una sociedad que valoraba profundamente el honor y el respeto a la autoridad. Estamos llegando al final de nuestro recorrido por estas mentes perturbadas. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando y relatando los casos más oscuros de la historia criminal. Hemos recorrido algunos de los casos más perturbadores de niños asesinos en la historia. Desde Cayetano Santos Godino en Argentina hasta Daniel en España, pasando por los gemelos de Chihuahua en México, Piedad Martínez en España y Seisaku Nakamura en Japón. Cada uno de estos casos nos enfrenta a una realidad incómoda. La maldad no tiene edad. Los expertos en psicología forense nos recuerdan que, aunque técnicamente no podemos diagnosticar a un niño como psicópata, los rasgos de psicopatía pueden manifestarse desde edades muy tempranas. La combinación de factores genéticos, traumas infantiles y entornos disfuncionales puede crear la tormenta perfecta que desemboca en estos comportamientos extremos. ¿Qué podemos aprender de estos casos? Quizás la lección más importante es la necesidad de prestar atención a las señales de alarma. Muchos de estos niños mostraron comportamientos perturbadores mucho antes de cometer sus crímenes más graves. La intervención temprana podría ya haber cambiado el curso de estas historias. Si te ha gustado este episodio de El Relator Oscuro, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde publicamos contenido exclusivo sobre estos y otros casos. ¿Qué caso te ha impactado más? ¿Crees que estos niños nacieron así o fueron producto de sus circunstancias? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la mente humana. Soy su anfitrión y esto ha sido El Relator Oscuro.